Sean todos ustedes bienvenidos a la antigua Riobamba, organizada por la carrera de Arqueología en conjunto con el Club de Arqueología Politécnico y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL. Les saluda Cristina Dun, vicepresidenta del Club de Arqueología Politécnico. También contamos con Paula Torres Peñas, docente de la carrera de Arqueología y tutora del club. El día de hoy seremos las moderadoras de este evento. Para nosotras es un gusto poder contar con la presencia de Fernando Mejía, arqueólogo ecuatoriano. Fernando obtuvo su licenciatura en arqueología en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el año 2005. Seguidamente realizó sus estudios de maestría en conservación y administración de bienes patrimoniales en la Universidad Internacional SEC. Nuestro invitado cuenta con una amplia experiencia en proyectos arqueológicos, en los cuales ha venido participando desde finales de los años 90. Los más de 80 proyectos en los que ha participado se han desarrollado en las regiones de Costa, Sierra y Amazonía. Adicionalmente, Fernando también llegó a desempeñar varios roles dentro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Regional 1 y 2, como por ejemplo, ser director del área de conservación y preservación de bienes patrimoniales, asesor de temas arqueológicos de la Dirección Nacional, coordinador del área arqueológica, paleontológica y de patrimonio subacuático, así como el ser responsable de la creación de la Reserva de Bienes Arqueológicos, este último entre los años 2018 y 2021. Como parte de su trayectoria, también consta el haber sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente nuestro invitado trabaja como un arqueólogo independiente. La conferencia La antigua Riobamba, entre el apogeo en la audiencia de Quito y la supervivencia de constantes terremotos, tratará sobre las investigaciones realizadas en Riobamba 220 años después del 4 de febrero de 1797, en el que un terremoto de una intensidad 7.7 en escala de magnitud del momento, uno de los de mayor intensidad registradas en la historia de los Andes, sacudiera la región durante 4 minutos continuos. Este evento causó destrucción, hundimiento del terreno, represamiento de ríos y avalanchas. Además, los sobrevivientes reportan que una sección del cerro Kushka se deslizó y cubrió la mitad de la ciudad. Los sobrevivientes fundan la nueva Riobamba y solamente los grupos indígenas locales toman posesión, recuperan sus tierras y luchan para reconstruir la ciudad en las postrimerías de la colonia. Las investigaciones intentan reconstruir la permanencia de este poblado entre los últimos 2 terremotos sucedidos, considerando su importancia política y administrativa dentro de la audiencia de Quito. Al final de la charla tendremos un conversatorio con el expositor Fernando Mejía. Ahora paso a nuestro invitado, el arqueólogo Fernando Mejía. Bienvenido. Gracias, Cristi, esta posibilidad de presentar mis trabajos que he hecho este año. Comparto la presentación que armé para ustedes. Este proyecto realmente empezó el año pasado con otros colegas que empezaron a investigar colta. Eh, de entrada, la investigación que estoy realizando es la investigación número 30. Ha habido muchos intentos de investigar colta con muchos colegas. Como les digo, soy la investigación 30, no estoy inventándome nada de lo que ya se había dicho, simplemente estoy colaborando o estoy aportando a lo que ya se sabía desde otro punto de vista. Cada investigación es algo distinto. Esta presentación, que ya ha sido presentada previamente en otros lados, la he cambiado porque la mayoría de los que van a ver esto son estudiantes de arqueología. Ha aumentado cosas, más temas metodológicos de cómo enfrentar algo que no lo sabía el año pasado, arqueología histórica, que es nueva para todos. Nueva porque no es común y hay muy pocas investigaciones históricas en el Ecuador. Y hice pequeños cambios para esto mismo, para los estudiantes que vayan a ver esto. Quienes trabajamos aquí actualmente somos 3 arqueólogos, ya me presentaron. Está Marcelo Urbano, arqueólogo de la San Francisco de Quito, y Tiepolo Fierro, que es un arqueólogo colombiano, familia ecuatoriana colombiana, que lo invitamos a participar desde el inicio y entre los 3 hemos logrado hacer lo que vamos a mostrar en este momento. La investigación no está terminada, está en proceso y durará todo el resto del año, y muy seguramente las conclusiones finales ya lo tendremos para enero, pero hasta eso tenemos un buen momento para presentar lo que hemos hecho durante todos estos meses.
Bien, ¿dónde estamos? Estamos en una ciudad pequeña, se llama Cajabamba, Cantón Colta, muy cerca de Riobamba. Y aquí una pequeña explicación. Hablamos de Riobamba. Riobamba se ubicaba en este lugar hasta 1797, que es destruida por un terremoto, ya hablaremos del tema, y cambia su lugar, los sobrevivientes cambian su lugar y empiezan una peregrinación casi de 4 o 5 años hasta llegar y aceptar que debe ser en el lugar actual de donde se ubica Riobamba, la nueva Riobamba. Ya vamos a hablar de esos detallitos, pero si no hubiera pasado este terremoto, Riobamba, y muy seguramente una de las ciudades coloniales más importantes, hubiera quedado en este lugar y hubiera sobrevivido hasta la actualidad, pero sucedió. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a transmitir, ese apogeo que hubo en la colonia inicial y después cómo trataron de subsistir, de tener resiliencia en cada terremoto, en cada evento, en cada cosa que pasaba, pero al final no pudieron y tuvieron que cambiarse. Obviamente, con muertos de por medio, porque se disminuyó casi 2/3 de la gente que vivía en este poblado, eh, murió en ese momento. ¿Qué es Cajabamba? Perdón, ¿qué es la antigua Riobamba? Y básicamente lo que ustedes pueden ver en la imagen actualmente es una ciudad muy pequeña, de 4 calles por 7, no es más. En la colonia eran 4 por 4, 4 calles por 4 calles. Por lo tanto, era mucho más pequeño. Pero básicamente es la imagen de un pequeño poblado que estaba tratando de crecer. Pero quiero que tengan esta imagen en su cabeza porque la vamos a seguir viendo y vamos a ir tratando de explicar los cambios que ha habido. Y Cajabamba, básicamente, que es lo que vemos actualmente, es eso, un pequeño pobladito al lado de un cerro grande, que no es ni siquiera muy grande, es algo alto, pero nada más. Es más, mi primera impresión cuando llegué en febrero de este año a trabajar en el lugar es cómo un cerro tan pequeño pudo cubrir tanto, o cómo pudo haberlo destruido. Ya vamos a tratar de explicar qué pasó allí, pero realmente la primera impresión que te da es eso, un poblado en una llanura junto a un cerro que ahora vive con las mismas condiciones muy parecidas que hubo hace 200 años. ¿Cómo se veía la antigua Riobamba? Básicamente es esto. Esta es la imagen de un cuadro que está en el convento de las Conceptas en Riobamba, que básicamente es cómo era el convento en su momento. Siglo XV a siglo XVII existía este convento y básicamente fue un diseño de cómo se vivía. Esto es solo un inmueble, no es toda la ciudad, es solo uno de de los tantos inmuebles que habían en la ciudad, pero solo para que tengan una idea. Otra idea de cómo era es esto, una pintura de 1800 de cómo era la antigua Riobamba por uno de sus caminos, pintado por un famoso eh, pintor del momento, Rafael Troya, recreando algo que vio en su momento. Para que ustedes tengan la imagen, una ciudad pequeña, paredes de adobe, en el mejor de los casos de piedra, de una o dos plantas, las más grandes, las iglesias eran todas de piedra. Aquí habían 5 conventos más un colegio de los jesuitas, pero el resto eran casas privadas, pequeñas, en el mejor de los casos con bases de piedra, pero básicamente adobe y ladrillo, de una o dos plantas, que por el pasar del tiempo y por los terremotos que hubieron, tuvieron que ir demoliendo las plantas altas para quedarse con una planta baja que era mucho más resistente por los terremotos, pero también para que tenga una imagen de poblado, que es lo que vamos a investigar o que estamos investigando. ¿Cómo sabemos cómo era eh, la antigua Riobamba? Cuando se destruye en 1797, no hay registro. Si hubieron, no sobrevivieron o no se han encontrado y deben estar todavía en los archivos de Quito, aquí de Riobamba, tal vez en España, de cómo era la ciudad o registros de quién vivía aquí. Pero por el momento tenemos un plano. Este no es el plano original. Este es un plano como intermedio. Hubieron varias copias de un plano original que fue dibujado casi 20 años después por alguien, un topógrafo, digamos que es un topógrafo, que que conocía el poblado cuando estaba activo, tenía familia que vivía aquí y tuvo de gente que vivió y que pudo preguntar para reconstruir a memoria cómo era el pueblo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una ciudad relativamente pequeña,
Si ustedes recuerdan, la imagen de las conceptas es este espacio de aquí, que es uno de los espacios más grandes. Este es de las conceptas. Aquí están los franciscanos, aquí están los agustinos, la Merced por aquí, aquí están los jesuitas y la matriz, que sería la catedral, y los dominicos al otro lado, aquí. Esto es el hospital. Grandes construcciones que por suerte hemos encontrado secciones de todos estos, o parte de estos, en todas estas investigaciones que han habido durante todos estos 40, 50 años de investigación en la zona. Esta es una imagen, pero también, perdón, hay otro más nuevo, que sería este, muy cerca en tiempo, pero básicamente es la misma idea, mejorar el plano, pero al final es lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a hacer un recuento muy rápido y como ustedes ven, lo amarillo son los daños por terremotos o porque ha habido una catástrofe. Pero básicamente vamos rápido en la historia, no quiero detenerme mucho en el tema histórico, hay expertos en el tema histórico que me criticarán si estoy mal, pero básicamente esto es fundado en 1534. Y aquí vamos a ver personajes de nuestra historia colonial que nosotros reconocemos por textos de libro. 1534, Diego de Almagro funda algo que le llaman asiento, un poblado. No llega a ser ciudad, es un poblado donde sabe que aquí en papeles se deja un grupo de españoles que empezaron a ocupar un sector y le llaman Santiago de Quito. Esto de firmar por papeles, tenían la orden de fundar Quito en su momento y lo dejaron fundado como Santiago de Quito. Después cambia esto, Quito sí es fundada cuando desde aquí llegan hasta el sector del Quito de ahora conocemos y es fundado nuevamente Quito. Pero como San Francisco de Quito. Y ese nombre se queda flotando por allí en este sector. Entre 1534 a 1575, los españoles tuvieron que empezar a seguir viviendo y empezaron a fundar algo con un trazado español. Es básicamente calles y manzanas. La idea de ciudad actual, pero en ese momento. Pero en todos los alrededores seguían estando la gente indígena del momento, estando allí, descendientes directos de los puruáes. Eh, Entre las referencias muy antiguas de Juan de Velasco, alguien más muy conocido en la historia ecuatoriana, y muchos más investigadores e historiadores, definen que esta ciudad española o este espacio español fue fundado sobre una ciudad puruá. En mi investigación no tengo evidencia de eso. En muchas de las investigaciones de la zona no tienen evidencia de presencia puruá precisamente debajo de la presencia colonial, pero tiene sus explicaciones. En parte romántica creer que todo está sobremontado. Aquí estaban los puruáes, pongamos los incas encima y después los coloniales. La presencia colonial. No se ve tanto así, pero sí están la presencia de las tres culturas o de los tres grupos de personas en toda la región, en todo este valle. Por lo tanto, coexistieron en su momento los tres grupos, hasta casi la actualidad, con sus descendientes. En 1575, Quito, que ya estaba establecido y se empezaba a figurar como una entidad administrativa dentro de la colonia mucho más fuerte, determina que este espacio, que le llamaban eh, Santiago de Quito, y poco a poco se empezaba a tomar el nombre de Riobamba, sea nuevamente establecida con ese nombre, como aldea de Riobamba. En 1589, el nombre aldea cambia a ser villa. Son nombres de tamaño de población, básicamente. Y administrativamente son diferentes en la colonia. Para 1989 se crea este espacio, llega a un mejor estándar y se llama Villa, cambia el nombre de Villa Don Pardo de Riobamba o simplemente Villa de Riobamba, y que ya se empezaba a establecer como punto neurálgico para la comercio costa-sierra. Estoy en la vía, este poblado, y yo ahorita físicamente estoy en la vía que va hacia Guayaquil, que va hacia el Triunfo, o se puede desviar hacia Guaranda, o seguimos largo y llego hasta Quito y a Imbabura. Pero si sigo por otra vía, llego hasta Cuenca y a Loja. Estoy en el centro de todos los caminos que iban a todos lados. Y en la colonia se dieron cuenta que este espacio era
fundamental, muy posiblemente siguiendo caminos prehispánicos, y era fundamental para el entronque comercial de todos lados. Y empieza a ver esa mejorar esa posición administrativa y la gente que vive aquí a mejorar su estatus dentro de la colonia y empieza a convertirse Riobamba como, no llega a un estándar como Quito o Guayaquil, que es los dos polos que desde el inicio se establecieron, pero sí como una ciudades de subciudades, básicamente, o secundarias, no quiero usar la palabra secundaria porque al final todas son importantes, pero dentro del engranaje colonial estaban logrando mejor posición que Ambato y la Tacunga. Empezó a tener una posición muy importante en la colonia, tanto es así que para la República aquí se firma el, la primera constitución. Es tan importante Riobamba que finalmente aquí se llega a decidir cosas políticas de lo que se llamaría Ecuador en su momento, pero ya vamos para allá. Si la villa de la villa de Riobamba empieza a cambiar el nombre en 1623 a Villa San Pedro de Riobamba, ya empieza a tener el nombre que ahora ya tiene la ciudad. La corona, el rey llama que esta ciudad o este espacio es la más noble y leal de la corona, porque defendieron a la corona en 1623, y en 1645, el 15 de marzo, sufre el primer terremoto de la zona. Desde 1645 a 1797, que estamos hablando de ciento y pico de años, 120 años, 130 años, hay 4 o 5 destrucciones constantes. Si a esto sumamos las erupciones del Tungurahua y del Cotopaxi, era una zona difícil de vivir, es un poblado que estaba tratando de crecer, pero al mismo tiempo de tratar de sobrevivir a todos los efectos catastróficos que había en la naturaleza. 1645 el terremoto, 1674 hay un nuevo terremoto en Guaranda que estamos muy cerca, cruzamos un cerro, una parte de la cordillera y ya estamos en Guaranda. 1698 el segundo terremoto y si no me equivoco fue un terremoto en Ambato. Los sobrevivientes de todo este tiempo, 1743 a 1745, los sobrevivientes que todavía mantienen a la ciudad bien parada y cada vez mejor organizada, y ya tiene las primeras referencias de cronistas españoles diciendo está tan hermosamente construida como cualquier ciudad europea, solicita y empieza a pelear de que el nombre villa administrativamente se llame ciudad por fin. Entre los personajes que trabajan con esto es alguien conocido, Pedro Vicente Maldonado, que vivía aquí, tiene su casa aquí. Juan de Velasco vivía aquí en este momento. Personajes muy importantes de la colonia estaban asentados aquí como parte fundamental y Riobamba se empieza a convertir en un polo de científicos, de algo muy importante de la parte científica, de la vida cultural, básicamente. La, la geodésica francesa, este grupo de geodésicos cuando pasaron por Ecuador, se radicaron por un tiempo aquí en Riobamba porque era tan importante, porque tenían que quedarse aquí. Logran eso, un poco después logran el nombre ciudad, pero sobreviven tres catástrofes seguidas, 1780, 1786 y 1797, que se destruye completamente. Cuando se destruye lo que pasa en la antigua Riobamba, los sobrevivientes empiezan a peregrinar entre el 99 y 1802 a buscar a dónde vivir y llegan a Riobamba actual. Le llamaban Riobamba en ese momento, la actual Riobamba se llamaba la llanura de Tapi, que básicamente eran zonas áridas de resultados de las erupciones del Chimborazo. Y no querían vivir allá por lo seco, no había cantidad de agua necesaria para sobrevivir, pero tuvieron que hacerlo. Pero de aquí, en esos 4 o 5 años, tuvieron que empezar a fundar varios intentos de ciudades en poblados muy cerca a Cajabamba actualmente, que se llaman Gatazo, Calpi, intentando dónde quedarse, hasta que finalmente se quedan en Tapi y fundan la ciudad.
Y no solamente la fundan, sino que por ordenanza dan la orden de que se, nadie se quede en la antigua Riobamba que está destruida, porque no hay forma de seguir sobreviviendo en ella. Como les comenté, ya hubieron varios centenas de años que están tratando de sobrevivir aquí con los terremotos. Se destruían, volvían a montar, se caía la iglesia, volvían a montarlo. Y no había forma de seguir sobreviviendo allí. Y dan la orden de irse. Pero esa orden es solo para los españoles. La gente normal, corriente, que trabajaban con los españoles, que eran descendientes de los Purúaes 200 años antes, no tenían a dónde irse porque no se los llevaron y se quedaron aquí. Y son los que empezaron a recuperar su ciudad de sus antepasados y empezaron a vivir y cuadraron la ciudad más o menos por donde estaban la ciudad antigua. Es decir, más o menos se acordaban dónde estaban las calles y montaron las nuevas calles sobre las calles antiguas. No tenemos la seguridad que sea 100% coincidan, pueden estar orientadas de un lado para el otro, inclinadas, quiero decir, pero están sobremontadas sobre lo que era la antigua ciudad. Aquí pasa algo. Entre 1802 y 1830 suceden cosas que no estaba preparado para todos estos cambios eh, geológicos. Empieza un movimiento de independencia. Si por un lado todo esto lo que sucedía debilitó a la corona, aquí en la zona los españoles estaban tratando de sobrevivir y al mismo tiempo la corona española también estaba sufriendo de debilitamiento dentro de sus temas administrativos a nivel mundial, en 1800 lo que nace es un momento de independizarse de eso. Conocemos fechas importantes: 10 de agosto de 1809, el primer grito de la independencia; 1822 se independiza la ciudad de Riobamba de los españoles y el 24 de mayo, en abril, es la independencia de Riobamba, y para mayo hay la batalla de Pichincha. Y 1830 se declara la República del Ecuador como tal. ¿Por qué lo pongo como importante? Porque la ciudad que estaba en 1797 destruida necesitaba formas de recuperarse, pero en un momento que nadie tenía fondos porque todos estaban tratando de independizarse de la colonia. Por lo tanto, esto se convirtió en un área olvidada del territorio. La antigüedad se quedó allí, ya está sepultado, olvidémonos de eso, vamos a tratar de sobrevivir y recuperar nuestra vida en la nueva Riobamba, con una nueva política, con una nueva forma administrativa, ya con república, y cambia todo eso, ¿no? Y por lo tanto, es el punto de muerte de la antigua Riobamba y el inicio de la nueva Riobamba. La gente que vivió aquí y se quedó aquí, para 1872, es decir, casi 100 años después del terremoto, 90 años más básicamente, la gente vuelve a llamarse ciudad. Y para 1884, el 2 de agosto, se conforma oficialmente la Villa La Unión, es decir, Colta actual, Cajabamba. Villa Unión está formada por dos parroquias, Cajabamba y Sicalpa, que es realmente dos parroquias muy cerca, que forman en sí donde yo estoy excavando. Rápidamente, la colonia y el inicio de la república sucedió lamentablemente con el pago de la destrucción de esta ciudad. ¿Cuáles fueron las destrucciones que hubieron? Si ustedes pueden ver el mapa, y si ustedes ven la línea, el cuadradito rojo, es el sector que estamos investigando. El sector que llamamos Vía Antigua Riobamba, o Villa La Unión, también se llama así. Y en medio de todo eso, todos estos estrellitas verdes son terremotos que han habido en todas estas fechas. Estos son datos de geólogos que han trabajado sobre la zona y como ustedes ven, están alineados, está dentro de una línea de terremotos, todo cerca, y esto desgraciadamente afectó todo lo que había en esta ciudad. Pero tienen una razón. Lo que estaba pasando en estos años de la colonia es que se estaba activando la falla de Payatanga, que sigue activa. La falla de Payatanga está activa. Seguirá moviéndose el continente y seguirá habiendo terremotos. Y muy seguramente se va a repetir lo que sucedió hace 300 años, sucedió en este momento, sucedió
terremoto de Ambato de 1948, de Alausí de hace un año y medio, todo está relacionado y seguirá habiendo terremotos y seguiremos siendo sobrevivientes de la presencia geológica porque vivimos en un planeta volcánico con fallas geológicas que tenemos que aprender a vivirlo. Pero básicamente es la explicación. El por qué ha sucedido todo esto es porque está activo estas fallas geológicas. Rápidamente, en 1645, ustedes pueden leer lo que pasó. Básicamente se destruyeron las iglesias. Esto lo voy a pasar a la profesora para que les pase en PDF y lo puedan leer muy rápidamente. Y cada uno ha destruido algo de varias ciudades, no solamente aquí en Colta, sino que destruyó desde Ambato, parte de Quito, lo sintieron en todos lados y fue destruyendo cosas. Y, y como ustedes ven, simplemente cada vez que hubo un terremoto y se dañó algo, volvieron a reconstruir. Y en ese sentido es donde nosotros empezamos. Después de todos estos intentos de sobrevivir terremotos, sobrevivir todas estas afectaciones y tratar de reconstruir para seguir con una ciudad que estaba creciendo y que estaba muy activa, entramos nosotros a la investigación. ¿Qué es lo que nosotros investigamos? Como arqueólogos, y asumo que me tengo que llamar arqueólogo de mitigación más que arqueólogo puro de investigación pura, me contratan empresas para trabajar, en otras palabras. ¿Qué es lo que vamos a investigar nosotros? Las líneas rojas dentro de la ciudad son las investigadas y excavadas por este proyecto. Básicamente, cortamos las dos calles principales más 5 calles de intersección, más una sección de casi 2 kilómetros de la Panamericana y un espacio que ustedes ven, el cuadrado rojizo que estén allí, que es el área de una excavación amplia que hicimos. ¿Para qué hacemos esta excavación? Por algo muy básico que es de construcción. Estamos haciendo la regeneración urbana de la ciudad y ¿qué es lo que necesitábamos? Es hacer pequeñas zanjas de 1,20 de profundidad por 90 a 1 metro de ancho para poner tubos de 8 a 12 tubos plásticos donde van a ser enterradas todos los cables que están en los postes. Eliminamos los postes que están en las calles, ponemos solo farolas y luz para iluminación de las calles, mejoramos veredas y calles y mejoramos la imagen de la ciudad. Pero para hacer eso tenemos que hacer investigación arqueológica y esta es nuestra área de estudio, todo lo que abrimos y excavamos durante este año. Perdón. Bien. Qué raro se me fue esa imagen de más. Bien, ¿qué pasó en 1797? En 1797, y aquí hay unas imágenes de Ambato de 1948, cómo quedó Manabí 2016 y Alausí de hace un año atrás. Básicamente tenemos lo mismo, se cayó el mundo encima. Y a diferencia de muchos terremotos que a veces sentimos cada año, que son de lado a lado, en este momento de 1797 fue de arriba abajo. Se llama, no es un terremoto oscilatorio, sino un terremoto trepidatorio, que básicamente hace que se mueva la tierra así. Todo lo que estaba construido en piedra se fue abajo, así de simple. Ustedes pueden leer esto, yo voy a explicar qué pasó. Cuando eso sucede, por 4 minutos de una fuerza que puede estar entre 7,7 a 7,9 por algunos geólogos que la han medido, hay otros geólogos que estiman que fue tan fuerte como una escala de 8,3. Estamos hablando del terremoto más grande que sucedió en los Andes ecuatorianos en la colonia. No podría decir de toda Sudamérica, pero sí de Ecuador. Cuando pasó esto, cuando sucede la caída cuando sucede el terremoto, lo que sucedió es que se cae todo lo que es construido, el cerro, que ya lo vamos a ver, que está al lado, que es el Cerro Culca, que es el que les mencioné al inicio, cae sobre 3 barrios, pero también cae sobre un río. Ese río es tapado completamente, el agua que estaba fluyendo inunda
inunda la zona y lo que sucede es que empieza a desbordarse a la ciudad y el río vuelve a crear un cauce y crea un nuevo cauce del río actualmente por donde corre actualmente. Entonces, no solamente el terremoto, no solamente la caída del cerro, también hay que considerar que se cayó y tapó un río que se inundó y cubrió todo. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Aquí hay referencias históricas de qué pasó en la ciudad en 1797. Esto lo pueden leer básicamente, rápidamente. Eh, Eran 4 a 7 de la mañana que sucedió esto. El día 4 a las 7 de la mañana, por 4 minutos, en un sábado, si no me equivoco, y estaban eh, la gente yendo a misa. Las iglesias que eran de piedras se caen encima de esta gente. Muchas de estas siguen enterradas dentro de las iglesias que no han sido excavadas completamente. Todo lo que era construido se va al suelo. La mayor parte de las casas de madera son destruidas desde sus cimientos. No quedó iglesia en pie, ninguna construcción parada. Y muere casi 2/3 de los habitantes de la zona. La laguna, hay una laguna muy cerca, casi a 4 kilómetros del poblado, que está en una elevación un poco más alta, también se desborda por causa de los terremotos e inunda desde el otro lado de la ciudad. Ya les voy a mostrar un mapa, y se desborda y se inunda del otro lado. El cerro simplemente cae, todo el cerro, y se tapan 3 ciudades, 3 barrios. Sicchuhuayco, Barrio Nuevo y La Merced son tapadas completamente. Este es el cerro que les menciono. Como ustedes ven, es la imagen que ya les mostré al inicio. No es tan alto, pero si ustedes ven la imagen de arriba, la flechita, ese corte, básicamente es la herida de lo que se desprendió hace 200 años. Y este montón, la otra flecha más larga, este montón de tierra o esta loma por debajo del cerro, es lo que cubrió. Básicamente se movió casi 40.000 metros cuadrados de superficie de lo que se desprendió, y según la zona está tapada entre 10 a 30 metros. Y esto nunca ha sido excavado, está allí. Estos barrios están intactos debajo de 10 a 30 metros de tierra cubriéndolos completamente. Eh, si alguna pregunta al final me dirá hacia dónde va la investigación, yo diría hacia allá, a ver qué se puede investigar de esto, pero estamos hablando de 30 metros de profundidad y puede ser mucho, pero puede estar intacto todo. ¿Qué es lo que se tapó? Básicamente esta es una reconstrucción del plano, y esta mancha rojiza con puntillos es lo que se desprendió en esos barrios, básicamente para que tengan una imagen de todo lo que se cayó. Pero quisiera que también ustedes manejen un poco de imaginación de lo que nosotros estamos viendo, y es una imagen. Esta imagen es la que nosotros vemos desde la altura, utilizando un dron, y básicamente vemos lo que sucede. El cerro que estaba encima se cae, y aquí vemos la referencia de esta primera oleada de tierra que cayó. Otra terraza de ese mismo deslave, que hasta la actualidad se lo ve. Son como 2, 3 terrazas que se ven cómo se fue el cerro por ese lado. Y el río actualmente por donde cruza. Ese río no existía en este momento, y lo que hizo con su presencia es dividir todo lo que nosotros tenemos de un lado, y del otro lado del río era continuo. Es decir, si existía una casa y el río pasó por la mitad, tengo la casa dividida entre los dos lados del río. La excavación, una de las partes más importantes que nosotros excavamos, no sé si se me ve el cursor, pero es básicamente al lado de este techado rojizo naranja, es la excavación que voy a mostrar. Donde quedaba el río antiguamente, básicamente era por aquí, tapado completamente, y se recanalizó causando el corte de estructuras. eh, Se cortó, se nota que, digamos, el convento La Merced se ve la excavación de un lado de 1984. Ya vamos a ver imágenes de un lado, pero el resto de paredes todavía intactos al otro lado del río.
Es decir, si queremos investigar estos barrios, tenemos que estar a los dos lados del río, que a veces es complicado. Esta imagen que vemos aquí, que no, tal vez no es tan clara, básicamente, ¿qué es lo que está tomando un corte? El cerro al inicio, no sé si se me ve el cursor, pero a donde se inicia la imagen es el Cerro Colca y al otro lado es la laguna de Colta, que básicamente es estas manchitas blancas que se ven. Y abajo es el corte de cómo es la superficie. Y Colta, la antigua Riobamba, está en un encañonado entre el cerro y la laguna. Cuando tembló, el cerro, por un lado, se desvió y tapó la ciudad, y por el otro lado, la laguna se desborda y cae por gravedad y lo inunda por el otro lado. Estos datos tómenlo también, ténganlo en su mente porque es algo que vamos a tener que explicar después en el desarrollo de la investigación. Otra vez esta imagen, pero sí quisiera que lo tengan como parte de lo que nosotros tenemos para entender todo lo que estamos encontrando. Esta es la mancha del cerro que se cayó y lo que nosotros estamos creyendo es que se tuvo que haber canalizado por las calles que existían en la ciudad. No tenemos la seguridad que las calles actuales sean las mismas calles de hace 200 años, pero podría servir como ejemplo. Si está cayéndose agua con lodo, como un lahar de un volcán, se tuvo que empezar a canalizar por las calles porque las calles están junto a paredes fuertes, que no todas se destruyeron, pero sí sirvieron para canalizar. Entonces, todos estos flujos tuvieron que haber empezado a correr por las calles y a depositar tierra más dura, piedras y cosas así por las calles que corren, pero lodo y agua por las transversales. Eso es algo que es lo que estamos empezando a verificar con nuestros hallazgos. Como excavamos casi toda la ciudad, vamos a empezar a comparar calle por calle, según la condición, para ver si se coincide con esta hipótesis. Vamos a tener muchas hipótesis que tendremos que tratar de identificar. Pero para que tengan una idea que estamos frente a una mancha de lodo que simplemente fluyó por donde por donde las calles les permitieron correr, simplemente sepultando todo, pero dejando más evidencia en ciertas calles y menos evidencia en otras. Más lodo fino en unas, más tierra con piedras en otras. Básicamente es la idea que quiero transmitirles para que tengan una idea de lo que nos estamos enfrentando. Y aquí entramos a entender arqueológicamente qué es lo que había. Este es un proyecto, como ya les dije, es un proyecto de regeneración urbana, simple, hacer huecos para poner tubería. No hay más que decir. Pero para entender toda la zona tenemos que ir a las investigaciones de colegas anteriores. Chacón, Rosalba Chacón, también de la SPOL, me permitió usar una parte de una presentación de ella. Ella investigó en el 2010 y Josefina Vázquez investigó la misma zona para el 2020, un poco antes, pero su trabajo en el 2020, dando los mismos resultados que Chacón. Básicamente, completando la investigación entre las dos, tenemos una imagen de toda la región. Algunas fotos de lo que hay en la zona para que ustedes le vean. La parte de abajo es la excavación del convento de la Merced, que así se ve por la vegetación. En resumen, después de prospecciones y excavaciones, hay 13 sitios en toda la zona, hay muchísimos más, muy seguramente, pero la investigadora Chacón determina eso en su momento. Y básicamente muestra estos primeros planos. 13 sitios alrededor básicamente de la laguna. El número 1 es donde nosotros vamos a excavar, o donde nosotros estábamos excavando, pero hay evidencia de todo alrededor, junto a la laguna. El complemento que da la presencia de la investigación de Josefina Vázquez es que junto a la laguna se compartía presencia Puruá o sitios Puruá con sitios incas que todavía están en pie. Hay muy poco conocido de la parte inca aquí, pero hay construcciones incas interesantes que todavía están construidas en pie y se lo puede visitar. Algunas evidencias de lo que hay en la zona, desde terrazas prehispánicas hasta montículos, construcciones que pueden ser de hace 100 años, construcciones que pueden ser más antiguas como la de abajo que dice Chamanga, son construcciones antiguas de la República, pero en medio de todo eso hay coluncos o caminos cortados en la tierra como el de la esquina inferior,
que son 3, 4 veces el tamaño de una persona, por donde se caminaba y se llegaba a estos poblados. Y restos cerámicos por todos lados. Hay evidencia humana por todos lados. Otras referencias, las criptas de Sicalpa que son netamente coloniales y presencia purúa e inca en toda la zona, con presencia de restos coloniales, que es lo que más sacamos en nuestra excavación, que básicamente es los platos del siglo XVII y XVIII o pisos de ladrillo o de piedra, que son los que más hay referencia. Y aquí entramos a lo que a nosotros hicimos desde el año 2023 y 2024. Lo que ustedes están viendo es el mismo plano de siempre. La línea roja, la línea verde, que es la misma línea que yo, el área de investigación, una colega que se llama Kira Torres hizo un proyecto de georradar, es decir, antes de excavar pasó una prospección de georradar en la zona para verificar, sin excavar, qué había bajo tierra, sabiendo todas las condiciones. Había lodo, piedra, hay construcciones en piedra, hay empedrados de las calles y todo eso, que nos ha dado buenos resultados. Pero Kira es la investigación 29, como les menciono, hay muchas, y aquí traté de resumir en el plano todos los hallazgos que hay. Si ustedes ven todos los puntitos de colores que hay aquí, hay una simbología implícita, ya sabemos dónde están las cosas reportadas por los investigadores anteriores. Muy rápidamente, los puntos azules son empedrados. Sabemos que más o menos coinciden con las calles actuales. Hay otros empedrados que no tienen ningún sentido que estén, como aquí, donde nosotros excavamos, y después vamos a ver de qué se trata. Los puntos rojos son excavaciones que no dieron resultados algunos, los amarillos son muros, y así. Hay muchas simbologías que tendremos que replantear y releer todo lo que hemos leído para tratar de definir este mapa mejor. Pero como resultado de todas estas investigaciones, tenemos planos como estos. Esta es la Merced, la excavación de Olger Jara. Perdón, me regreso. Kira es una investigación más. Hay 30 investigaciones previas y aquí estamos resumiendo trabajos de Olger Jara de 1984 hasta el 91, Ross Jamieson desde el 90 hasta el 2000, que básicamente son los que han apoyado a esta investigación. Personalmente me han apoyado cada vez que necesito una consulta, especialmente a Ross, le molesto con preguntas, me contesta, me da luces, me da ideas de lo que él ha visto previamente. Y el resto de simbología o de puntos que hemos encontrado es del trabajo del 2016-2015 de Gerardo Castro, que estoy tratando de ubicar tanto, porque él hizo una investigación extremadamente grande que estoy tratando de resumir y tratar de entender todos los hallazgos que tiene él en el 2015-2016. Bien, como resultado de todo esto, tenemos planos como estos. Esta es toda la excavación de la Merced. Es el empedrado dentro de un convento que fue destruido por el terremoto. Pero también tenemos como la osamenta que está en la esquina, que fue encontrada tal vez parte de los que murieron por el terremoto. Aparentemente está completo el cuerpo y mucha piedra encima. Posiblemente es parte de ese momento del terremoto. Y las excavaciones que se han realizado en la ciudad pueden ser como la que se ve abajo. Grandes excavaciones de 2 metros, 3 metros, donde se ponen tubos y se ve en las paredes lo que se encontró excavando en la zona. Y en algunos casos se pudo encontrar hasta 3 niveles de empedrado, es decir, 3 momentos de construcción. Como ustedes ven en esta foto, 4 si contamos el ladrillo de arriba, los adoquines de arriba, y por lo tanto tenemos 4 momentos de la historia de la zona. Estos son los resultados de las 30 investigaciones que tengo que resumir para tratar de entender todo lo que yo también descubrí. Pero en el 2023, junto al georradar, hubieron hallazgos como estos. Tal vez este es el más resaltante de todo lo que descubrió Kira, que es el hallazgo de una casa completa, muy seguramente intacta a 1,5 metros, a 2 metros de profundidad. Un poco más, un poco menos. Está dentro de una plaza, está conservada, no se la va a excavar. Mientras nadie quiera excavarlo, está dentro de una plaza y está conservado. Pero es una casa.
Cada vez es más raro encontrar casas intactas y esta es una posibilidad para un próximo proyecto. Pero está allí. ¿Y de quién es esta casa? Eso lo hablaremos más adelante porque es parte que se asocia de nuestros hallazgos. Y aquí entramos en nuestra investigación desde febrero de 2024 hasta la actualidad. Las fotos son nuestras, de nuestros hallazgos, y poco a poco las iré explicando. Y básicamente el mejor hallazgo que tenemos es lo que nosotros llamamos el gato, que es la esquina, que es una piedra tallada, que es una tipo pileta donde cae agua dentro de una construcción, que es el hallazgo que nosotros nos gustó más. Regresamos a este plano, ustedes ya lo vieron. Y aquí la parte metodológica. Nosotros cuando iniciamos el proyecto, aunque Tiepolo, el arqueólogo colombiano, tenía experiencia en arqueología histórica, nosotros teníamos que sentarnos y decir cómo empezamos a enfrentar una realidad que no estamos acostumbrados. Nosotros como arqueólogos trabajamos mucho con la parte prehispánica, donde la parte histórica o la parte escrita no es un inconveniente, no tenemos que buscar primero la parte histórica para saber a dónde nos estamos metiendo. Pero en este caso sí, y teníamos la evidencia de este plano. La primera pregunta, ¿qué tanto es verídico con la realidad que vamos a encontrar en el sitio? Y lo primero que tuvimos que hacer es caminar la zona y tratar de ubicar este plano con cosas naturales que todavía persistan, como una forma de referenciarlo. Como resultado a esto, logramos sobremontar, por lo menos en parte del plano, una imagen satelital junto al plano y obviamente sí coincide. Tenemos la duda de que el ángulo de la calle varíe o no varíe, pero ya son detallitos. Pero básicamente más o menos sabíamos quién vivía en qué lado. Cada una de estas cuadras tiene los nombres de los propietarios que estuvieron en 1797. Por lo tanto, teníamos una imagen clara de 1700, de esa fecha, 1797, quién era el dueño de cada propiedad. Y eso vamos a tratar de explicar después. Nuestro trabajo básicamente era seguir una máquina en medio de una excavación y como resultado tuvimos grandes hallazgos, pero en 6 lugares. Como ustedes ven, los puntitos naranjas son hallazgos pequeños, el punto azul es el que más datos nos ha dado. Y estos son los hallazgos que hemos tenido. En 3 lugares, como ustedes ven las flechas, encontramos los 3 lados de una propiedad. En la parte inferior derecha está un corte del plano que básicamente es frente a la plaza central, frente a la catedral, es la propiedad de una persona, Pedro Dávalos. Entre las calles actualmente Riobamba Antigua, Mariana de Jesús. ¿Quién es Pedro Dávalos? Era el párroco que oficiaba en la catedral, en la iglesia matriz. ¿Qué es lo que nosotros encontramos arqueológicamente? Encontramos en un muro de ladrillo por un lado y por el otro lado encontramos el otro lado de la propiedad con empedrados que son las calles, el muro que dividía y que ingresaba a la propiedad de Pedro Dávalos y dentro de la propiedad encontrábamos por lo menos 3 cuartos diferenciados, 3 cuartos dentro de la propiedad. Y finalmente al otro costado, frente a la plaza central, lo que teníamos es una plazoleta que posiblemente sea la plazoleta frente a la iglesia matriz. Si vemos el plano de al frente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta pared, tenemos esta calle, tenemos cuartos al interior de este sector y tenemos el inicio de esta plazoleta. Y le estamos dando nombre a lo que estamos viendo. ¿Quién vivió allí? No sabemos, arqueológicamente no tenemos el detalle de qué hacían adentro de la casa, solo tenemos los perímetros de la casa, pero estamos abriendo estamos abriendo las expectativas a saber más de esta persona, cómo vivían dentro de la casa. Algo parecido sucedió con otra propiedad. El segundo hallazgo está relacionado con este espacio que ustedes ven aquí, que básicamente es la propiedad de la familia Urquizo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? En esta sección encontramos casi 30 metros de tubería cortadas en piedra y después
con tuberías de ladrillo, de terracota, que canalizaban agua. Y posiblemente por esta calle bajaba eh, una canalización desde el cerro para ir repartiendo en las propiedades y en la familia Urquizo, que es una familia bien del momento. Muy seguramente lo que nosotros teníamos era, estábamos excavando el patio de esta familia con las canalizaciones que cruzaban la calle, que cruzaban el patio, perdón, pero están asociadas a dos cosas. Dentro de la iglesia, después de la destrucción de la ciudad, se volvió a construir una iglesia, que es la San Alfonso de San Lorenzo de Sticalpa, y dentro de la iglesia se encuentra esto, uno puede entrar a la iglesia y en el piso se ve estos vidrios, que básicamente es un gran reservorio de agua. Y si tenemos la canalización a 20 metros, es la canalización que entraba a llenar esta cisterna. Pero seguimos dentro del patio. ¿Cuál es la casa? Es la casa que fue descubierta en el 2023. Está asociada. La casa, la canalización y dentro de la iglesia donde guardaban agua. Le estamos dando estamos resucitando parte de la vida que había en esta propiedad. Algo parecido sucedió en el hallazgo 3, que es el convento de los franciscanos. El convento de los franciscanos fue excavado en el 80 y 90 por Olger Jara y básicamente el Museo del Banco Central. ¿Y qué es lo que tenía en este momento la iglesia? Un gran convento, un patio trastero, que es huertos, y en la parte al frente del convento una pequeña plazoleta donde había una cruz. Y de ahí empezaban propiedades privadas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Básicamente, la calle, parte de la plazoleta al frente, también tenemos la calle que cruzaba frente a la iglesia, pero tuvimos la suerte de encontrar las puertas del convento original, es decir, una, tres escalones que ingresaban y los portones de los pilares que ingresaban al convento y muy posiblemente a la iglesia. Esta zona fue investigada previamente. ¿Y qué es lo que nosotros tuvimos? En el 84 fue excavada todo este sector y en la estrella, que básicamente es la foto donde nosotros estamos excavando en este momento, es la continuidad al otro lado del muro. Si ellos excavaron en el 80, Olger Jara excavó desde la pared hacia adentro, nosotros excavamos de la pared hacia afuera y tuvimos esto. Y básicamente tenemos esto, el área del convento, iglesia, y nosotros estamos en la puerta y la plazoleta, que se está complementando. Y en los trabajos y en los informes que vamos a hacer, vamos a tratar de juntar lo hecho del 80 con nuestros trabajos para hacer un mejor identificación o completar el plano, básicamente. Imágenes de lo mismo, muros empedrados y la gente que camina y sigue viendo lo que nosotros estamos excavando. Y muchos de ellos fueron trabajadores de los 80 y recordaban cuando excavaban y se sentaban con nosotros a contarnos lo que encontraban. Algo parecido sucedió en el cuarto hallazgo, que básicamente es las catacumbas de la iglesia matriz, de la catedral. En este sector, donde estaba la iglesia matriz, que ahora es el municipio, corre una catacumba, un túnel, un pasadizo de casi 4 metros de ancho por casi 4 metros de alto, con una bóveda de ladrillo, y que corre a través de toda la cuadra y muy seguramente se mete en las manzanas de los costados. La gente sabe que cuando esto se ha abierto varias veces y nadie recuerda que estaba allí. Pero cuando lo abrieron por última vez, sabían que esto se ingresaba adentro de las propiedades de los vecinos. Se intentó exponerlo para que se quede como hallazgo para el municipio, porque estaba dentro del municipio, pero al final no se logró. Pero básicamente se descubrió esto. Y básicamente lo que tenemos es la iglesia matriz y debajo un canal que estaba descubierto desde muy temprano. Los hallazgos, y como era catacumba, creíamos que estaban asociados al hecho de que como es catacumba, deben estar los muertos, pero estaba lleno de basura. Pero a un costado de la catacumba, junto a muros que también estaban asociados, empezaron a aparecer muchos restos de niños. Aparecieron casi 13 osamentas no eh, asociadas en primer orden, no
estaban amontonadas, en otras palabras, a un costado del muro. Y nosotros, cuando lo excavábamos, empezábamos a preguntarnos por qué están aquí. ¿O será que estamos en la sección fuera del convento donde la gente podía enterrar cosas de niños? ¿O estamos dentro de un cementerio de niños? ¿O cuando estaban dentro de la iglesia, tenían que desalojar, hicieron eh, excavaron afuera y botaron allá todos los niños que estaban más frescos que ahora? Teníamos muchas hipótesis. Y poco a poco, buscando información histórica, descubrimos, esta es una imagen de un periódico de 1924, que ya habían descubierto la catacumba, la habían limpiado, habían sacado todos los muertos que habían aquí, que en su momento estaban intactos, y fueron desechados en algún lado que no sabíamos dónde y aparentemente nosotros encontramos. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Los pequeños osamentos parecían niños muy pequeños, pero debajo de los niños estuvimos entusiasmados excavándolo, teníamos muchas hipótesis de todo lo que estábamos encontrando, pero finalmente del niño 13 nos apareció un pequeño plástico de una caja de mantequilla, básicamente marca Bonella, que simplemente nos desilusionó. Sabíamos que hace muy poco habían sacado los muertos de algún lado y lo habían metido aquí para simplemente rellenar la calle. Y por lo tanto se nos acabó el amor, en otras palabras, de esta excavación, pero sabemos que son muertos que muy seguramente son de la colonia, asociados a la iglesia, que sería interesante saber mucho más de estos niños, pero dejamos la excavación allí. Hay muchos niños más allí, en otras palabras, pero ya dejamos de excavar. Y finalmente nos vamos al hallazgo más grande que nos entusiasmó y que con esto ya empezamos a terminar la presentación. ¿Qué es lo que pasó aquí? Estamos en este plano que estamos viendo aquí. Junto y frente a un costado de la iglesia matriz está el colegio de los jesuitas, o una vivienda de los jesuitas. Y detrás de la iglesia, no creo que era una iglesia, una pequeña capilla o la casa donde ellos vivían, habían patios. Y creemos que estamos en los patios asociados a la propiedad de los jesuitas. Muy seguramente estamos aquí atrás. Como digo, no sé, estoy moviendo el mouse, no sé si ustedes lo pueden ver el cursor, pero básicamente estamos atrás de todo esto. Empezamos a descubrir un empedrado, descubrimos el gato, que básicamente es la salida de una canalización. En la foto izquierda inferior, derecha inferior, ven la salida como un cuadrado, ahí está el gato, y todo lo que se ve en piedra es una canalización que muy seguramente viene desde la calle del convento La Merced y muy seguramente continúa hacia el convento de los Agustinos, que es en la misma línea. Y muy seguramente es una sola canalización desde el cerro, paralela a la canalización de los Urquizo, que es a una calle de distancia. Cada calle tiene su canalización, en otras palabras, y que termina aquí como un espacio abierto para que la gente pueda tener agua. ¿Cómo inició esto? En el 2023 excavaron esta sección. Esta sección iba a ser construida para aumentar los parqueaderos de la zona. Y cuando excavaron encontraron una línea de piedras que todo el mundo reconoció como un empedrado. Simplemente se dejó la excavación, iniciamos nuestro trabajo y empezamos la excavación. Metodológicamente no sabíamos cómo enfrentarnos, porque era un corte en pendiente, y lo que decidimos es con maquinaria. Ya sabíamos cómo era la geología. La geología fue muy importante de entender esta zona para entender la excavación. Y lo que hicimos fue, con maquinaria, excavar muy someramente, hasta muy cerca, no tan cerca, tal vez 1 metro de alto del empedrado, para excavarlo manualmente, pero lo abrimos casi 1 metro y medio. Decíamos, con 1 metro y medio, como esto es biselado, vamos a encontrar un espacio al final de 2, 3 metros abajo, y con eso ya tenemos bastante para investigar. Y es lo que hicimos. Como resultado de esto, definimos esta excavación. Disculpen que no son paredes rectas, no son milimétricas como nos enseñan en la universidad. Con máquinas no fue fácil tener paredes rectas. No lo intentamos, no lo logramos. Pero teníamos un espacio pequeño, básicamente un pequeño corredor que teníamos
el canal de agua, el gato que fue descubierto y el empedrado que continuaba y no sabíamos cómo era. Y al finalmente, donde están los trabajadores abajo, en la parte superior, perdón, empezamos a excavar en un área que era plana para ver qué había y lo que encontramos es el ingreso. Si ustedes ven este espacio como en ángulo, era el ingreso a una casa y en la parte de abajo otro empedrado que lo reconocimos como una calle. ¿Qué es lo que estamos hablando? Tenemos una calle, el ingreso a una casa y por otro lado un empedrado con una canalización. Y nos quedamos con las ganas de saber qué más. Si nos quedábamos allí, no entenderíamos lo que entendemos ahora, no sabíamos qué iba a pasar. Hablamos con el que es nuestro jefe y le pedimos ampliar. Queríamos ampliar un poquito más. Y él, la respuesta que él tuvimos, y tuvimos una suerte de que este ingeniero que nos contrató es decir, yo no voy a trabajar aquí hasta que ustedes terminen. Si quieren excavar 5, 10, 20 metros, háganlo, porque al final, cuando ustedes terminen, yo trabajaré si es que conservamos la, la excavación, lo que salga. Y gracias a eso, excavamos bastante. Llegamos a tener una excavación de casi 30 por 25, que es algo grande, pero la mitad de esto fue destruida en el 2023, así que es grande, pero la destrucción fue la mitad. Excavamos bastante y gracias a eso tuvimos una mejor vista de lo que teníamos en la zona. Ampliamos el área, cada unidad dividimos la unidad de 4 por 4, es decir, 4 metros por 4 metros, y teníamos espacios amplios para empezar a definir. Misteriosamente, esos empedrados se quedó claro que era una calle por un lado, el ingreso a una casa por el otro lado, al otro lado de la calle aparentemente hay otras casas que están iniciando, pero junto a esta salida de agua, lo que tuvimos es una nueva vereda y lo que parece el ingreso a una casa. Fotos de todo lo que empezamos a excavar, empedrados por todos lados. En el 2010 pusieron una tubería que cortó todo, ya lo vamos a ver en un plano al final. Se fue dibujando mejor el canal de agua del gato y había todo, no nos explicábamos mucho qué pasaba. Ya cuando empezamos a terminar la excavación o la excavación se fue terminando porque no teníamos dónde más excavar, ya no podíamos pedir una ampliación más, nos morimos por excavar 4 metros más, por todo el tamaño 4 metros más para saber qué pasa con esta casa. Teníamos claro que teníamos un marcador que era el empedrado. 1797 fue destruido y fue tapado por el Kulka. 1797. Y empezamos a interpretar qué pasó después del Kulka y antes del Kulka. Estos resultados, si ustedes ven en el dibujo, todavía están en borradores. Estamos tratando de definir todo lo que es estratigrafía, después matriz de Harris y todos esos detalles para poder explicar mejor. Y teníamos el empedrado como un marcador. Sobre el empedrado, la modernidad, la república y la modernidad. Bajo el empedrado, el inicio de la colonia y posiblemente presencia prehispánica. En los inicios de interpretación teníamos esto, el empedrado, relleno del cerro, y debajo de eso hay un momento de preparación para llegar a construir este empedrado. Y nosotros entendemos que eso es una subbase para construir una calle o un empedrado. Funciona igual. Y están acomodando tierra para hacer este empedrado. Pero lo primero que hicieron en todo este sector, esta capa amarilla que ustedes pueden ver en la imagen, básicamente es una capa de arcillas compactadas que no permitía, que trataba de compactar antes de construir. Básicamente es la idea. Y pusieron algo que impermeabilizaba porque había agua por debajo. Todo lo que el compañero estaba excavando, que es la mancha oscura, la tierra oscura que se ve aquí, creemos que está, por lo menos esta sección de la ciudad, está construida debajo, o no, encima de una paleolaguna, de una zona húmeda. Si tenemos la laguna hacia el sur, que es la laguna de Colta, creemos que este sector también fue parte de lagunas. Y eso significa que fue creada o se creó naturalmente cuando hubieron los deshielos hace 10.000, 15.000 años. Se creó esta laguna, que se fue desecando, que se conserva la laguna de Colta
porque naturalmente se quedó allí, no se ha desecado, pero este sector se empezó a desecar. Cuando llegaron la colonia, este sector no fue ocupado por viviendas en épocas prehispánicas, ni puruáns ni incas, en otras palabras, pero sí ocupada para hacer posiblemente zonas agrícolas. Es decir, tenemos sectores muy húmedos, tenemos evidencia muy húmeda en esta zona. Es más, la humedad después de la excavación empezó a subir por capilaridad y toda la piedra que nosotros estábamos excavando se llenó de líquenes por la humedad que hay. Es una zona muy húmeda que sirvieron para hacer agricultura. Recuerdan al inicio cuando decía que hay historiadores que decían que los incas se ocuparon sobre la presencia puruá y la colonia fue ocupada sobre la presencia inca. Realmente no creemos que sucedió así, sino que cuando llegaron los españoles encontraron zonas agrícolas que no tenían viviendas y lo que hicieron fue desecarlas para montar la ciudad española sobre zonas húmedas desecadas. Es decir, voy a tratar de hacer análisis de estas tierras oscuras para evidenciar presencia de agricultura, pero no tenemos presencia de física de la vivienda. ¿Dónde estaban viviendo en épocas prehispánicas? En los cerros de los costados, porque hay bastantes cerros, como les mencioné al inicio, en las partes altas, y utilizaban el centro para la agricultura. A manera de camellones, no sé si manejan la imagen, la idea del concepto, pero básicamente es eso. Y esto es una condicionante que sucede hasta la actualidad. Todas estas zonas, tú sales de la cuarta calle de la ciudad y ya hay zonas pantanosas que la gente hace agricultura. Y tuvo que haber sido igual hace 200 años atrás, básicamente. Cuando vemos los planos anteriores de lo que era la ciudad, hay barrios que llaman barrios de indios y básicamente están sobre los cerros. La interpretación, o por lo menos la hipótesis que nosotros manejamos, es que no es que era un barrio de indios que fueron desplazados para allá, sino que allí siempre estuvieron y lo que hicieron fue crear la ciudad española y estos barrios simplemente fueron los suburbios de la ciudad española y le llamaron indios zona de indios porque siempre estuvieron allí. Básicamente es la idea que manejamos. Una mejor imagen de la excavación, definiendo capas. Tuvimos la suerte de tener a Liliana eh, Troncoso, que es geóloga investigadora de terremotos antiguos, que vino con todos sus colegas y estudiantes para evidenciar lo que estamos descubriendo, porque ella sigue investigando los terremotos antiguos y nos ayudó a definir mucho de la geología de la zona. Y aquí una curiosidad que no sabía que existía, pero con ella lo definimos. La presencia de oscura, que es la mancha que les menciono, que posiblemente sea la laguna, y todas estas ondulaciones que se ven sobre la capa amarilla, que fue la impermeabilizante, estas ondulaciones no se originaron con el terremoto. Fue tan fuerte el terremoto que se onduló las capas geológicas. Básicamente es la idea. Esto se llama sismitas, la evidencia del terremoto. Cómo tembló tanto que se creó ondas en la tierra. Y eso sucede cuando existen capas húmedas. Básicamente el lodo, a manera de plastilina, toma la forma que le da el temblor. Básicamente es la idea. Y esta es una referencia que para ellos fue muy importante. Bien, esta imagen que tal vez no es tan entendible, vamos a hablar un poco de estratigrafía. Las líneas rojas es las capas que nosotros excavamos donde evidenciamos la caída del Cerro Culca. Imagínense esto, imagínense el triángulo azul. Básicamente el cerro cae y como es un deslizamiento, la parte más ancha está más cerca del cerro, la parte más fina hacia más lejos del cerro, básicamente. Y en 3 calles pudimos medir 140 centímetros de la capa del Culca en la excavación del Gato, en el empedrado. A una cuadra de distancia baja a 80 centímetros, a una cuadra de distancia está a 50 centímetros. Es decir, se va debilitando. Sabemos que si seguimos excavando una cuarta calle, va a ser casi imperceptible si es que dentro ya no desaparece completamente. Sabemos que hasta allí empezó a llegar el Colca con su deslave. 3 calles.
Por otro lado, cuando nosotros tenemos la evidencia de esta paleolaguna en el sector del Gato, le vamos a llamar así para que nos entendamos, que es aquí, en este sector empezó a haber la presencia del inicio de la paleolaguna, eh, más o menos está a 300, de 3 metros a 4 metros, el ancho de... No, no, aparece y hasta donde nosotros llegamos la excavación, la laguna, lo que era la laguna. Pero tuvimos la suerte, como vivimos aquí, de estar pendientes de todas las excavaciones, de todas las casas que hubieron. Y en este sector, al final de la ciudad, tenemos la presencia de la laguna, o estas manchas, esta capa oscura, muy cerca a la superficie, a 1,75 y llegaba hasta 5 metros de altura. Por lo tanto, tenemos evidencia de estas capas que posiblemente sea la paleolaguna que ocupaba toda la ciudad. Es algo que tenemos que procesarlo mejor, pero básicamente es la idea. Si el Kulka cubre desde arriba para abajo, la laguna empieza desde la superficie y se profundiza. Básicamente es la idea que les quise transmitir. Lo poco que hemos tenido lavado, porque estamos recién procesando información, es esto. ¿Qué es lo que encontramos? Desde trinches de plata, eh, llaves, la que está aquí en la mitad es una llave de una puerta, de una seguridad. Encontramos torteros iguales a los torteros cerámicos de épocas prehispánicas, pero tejidos, digamos, tallados y cortados en cerámica colonial. Tenemos un alfiler de plata, como ustedes ven aquí, un chiquito como un alfiler normal, pero básicamente teníamos mucho material mezclado. Lamistosamente, lastimosamente, no tenemos grandes contextos cerrados, tenemos mucho material mezclado que muy seguramente viene por el alud. Y aquí quiero que recuerden lo que les mencionaba de que cómo se distribuía por las calles. El alud cuando vino se distribuía por las calles. Y muy seguramente las cosas que se encontró se arrastró. Y muy seguramente lo que teníamos aquí donde está el gato está arrastrada y está ubicado a 2, 3 cuadras. Pero lo que yo estoy encontrando en el gato viene de 2, 3 cuadras hacia el cerro. Porque están arrastrando y se está depositando de distintas formas. Lo que vemos aquí, la mano del compañero, encontramos en la misma unidad, en el mismo contexto, no es que no existe contexto, en la misma capa de alud, encontramos restos puruá, restos incas y restos coloniales asociados en el mismo alud, por lo tanto fue arrastrado. Y no tenemos mucho como eh, hilar fino sobre el material. Pero también encontramos cosas intactas, por ejemplo, una capa, un cuenco junto al gato que estaba intacto pero roto. Nunca entendimos por qué estaba intacto, ya lo entendimos después. Lo que ustedes ven al lado es una pequeña copa de vidrio que no entendíamos para qué era. Aquí el doctor Jameson nos ayudó a entender que era una pequeña eh, copita para recolectar lágrimas que servían para hacer procesamientos como colonias, por ejemplo, o perfumes. Es una cosa que no tiene más de 5 centímetros, hermosamente elaborado en vidrio. Pero al mismo tiempo tenemos un pedazo de vidrio en los mismos contextos es una botella de Pony Malta, 1970. Fuimos a buscar las formas que tenía la Pony Malta y la encontramos, 70-75. Y por lo tanto estamos con restos mezclados y que han afectado a la gente. Muy seguramente excavó y volvió a tapar, dejándonos restos coloniales, restos puruá, restos incas, más cosas modernas, más basurero. Por lo tanto, tenemos una mezcolanza de cosas que va a salir en el informe. No vamos a tener contextos, pero vamos a describir todo lo que nos salió, en otras palabras. Y el único espacio doméstico que logramos definir, pero muy bien en la zona del gato, y con esto ya voy terminando, es que, y gracias que nos guaquearon, es decir, nos llegaron un domingo y se hicieron huecos, descubren en la primera foto, en la de abajo, descubren un metate cubierto por fragmentos de una botijuela colonial, que no se la llevan porque es un metate, es una piedra de moler grande, y nosotros empezamos a limpiar. No se veía absoluta, esa era la pared que nosotros ya habíamos dejado, no habíamos visto que había algo, simplemente no, si no se hacía el guaqueo, nunca lo habíamos visto.
Y con la limpieza de este huaqueo empezó a aparecer una olla junto, que es la que está al lado, una olla rota, pero en la misma zona, y junto otro metate al otro costado, y después sacando ese metate que ya lo habían descubierto, encontramos dos ollas más. Y en medio de todo esto, si ustedes se fijan junto a la olla del centro, tenemos una capa, así se ve las dos capas de colores, una más oscura junto al empedrado y una más oscurita, más clara. Nos empezamos a dar cuenta que hay posiblemente una microcapa que empezó húmeda con agua, que por encima del empedrado simplemente cubrió y te tapó todo lo que estaba entero, lo cubrió. Y después de eso inmediatamente vino el cerro y lo tapó. Todo lo que ven un poco más claro es el cerro Culca que lo tapó, conservando lo que estaba intacto, y muy seguramente estamos frente a un espacio doméstico donde molían, tenían agua, tenían ollas para cocinar, y si ustedes se fijan, esta parte oscura es porque también tiene bastante carbón, como fogones, que fue muy difícil excavarlo. Como ven, el compañero estaba ahí, estábamos turnándonos para estar en el suelo excavando porque no queríamos abrir más, teníamos que recuperar estas ollas rápidamente. Y evidencias de lo que es la calle, por ejemplo, que estamos hablando, la calle que está arriba, es lo que nosotros definimos. Y como resultado de todo tenemos esta excavación grande. La calle, por un lado, tenemos un muro, que es el ingreso a una propiedad, o algo que creemos que es los jesuitas, y al otro lado de la calle, otro muro que empieza, pero ya todavía está dentro de la tierra, no fue excavado, que es el inicio a otro muro, que es el ingreso a otra casa. Dentro de esta propiedad, no es tan clara en esta imagen, pero básicamente para que ustedes la tengan en mente todo lo que se excavó, intentamos reconstruirla en dibujo, que básicamente es esto. Tenemos una calle, muros de algo que parecería ser otras casas que están a un costado. Tenemos al otro lado de la calle un muro que es el ingreso a otro. Entramos a este empedrado y aquí tenemos, no es tan claro, pero esto naranjita que tenemos aquí es un ladrillo, un piso de ladrillo que ingresa a una propiedad. Estamos en la puerta de algo. Y si se fijan, estos puntitos negros que se ven aquí son los huecos para poner postes, y sobre esos postes tener una construcción, tal vez un techo o un segundo piso. Ya les voy a hacer una foto. La foto inmediata siguiente es cómo se debería ver. Es una casa que todavía persiste de la colonia o hecha en base a la colonia, que es lo mismo que nosotros creemos que es lo que tenemos. Tenemos el canal de agua que viene todo esto, con el gato en el centro, y una vereda, y dentro de esa vereda están los metates y las ollas que les acabo de enseñar, y al otro costado, lo que creíamos que era un piso republicano resultó ser parte de un horno, que creemos que es un horno de pan, pero estamos excavando la parte de atrás. Este círculo como naranjita que está a un costado es la parte de atrás de lo que sería un horno. Si sumamos el ingreso a la casa, que muy seguramente sea el ingreso a un patio o la salida a un patio, si tenemos asociado al metate y a las ollas, si sumamos al horno, si sumamos a la salida de agua, estamos hablando que es el ingreso a un área doméstica, muy seguramente junto a una cocina, que estamos en las puertas, en centímetros para definir la cocina. Es por eso que decíamos, queremos excavar más, pero ya no podemos. Pero básicamente es la imagen. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de esto. Es una casa moderna en base a una construcción colonial, básicamente. Tenemos el patio, y esto que ustedes ven aquí, estos pedacitos de piedra, es el inicio a un poste, que es lo que nosotros teníamos. Estos huequitos circulares que vemos aquí, es esto. Y junto a esto están las piedras de labranza, perdón, las piedras de moler y las ollas que se conservaron por esta película de tierra mojada que los tapó previo al culca que se les caiga encima. Pero básicamente creo que quiero vender la idea de que lo que estoy viendo es más o menos parte de esto, aunque no necesariamente fue así, pero sí tenemos parte de este pato, algo parecido a este pato. Agradecimientos a todos, a ustedes por escucharme, a todos los que han participado, a los investigadores que vinieron antes, que nos ayudaron, historiadores que trabajaron con nosotros, colegas que nos ayudaron con imágenes
de dron a los trabajadores. Y básicamente termino con la última imagen, que entre los más gratos que tuvimos en esta excavación fue una mascota que nunca se nos despegó mientras excavábamos. Con esto quiero cerrar. Gracias a todos. Gracias, Fernando, por tu presentación. Eh, Realmente ha sido sumamente interesante y creo que también nuevo, en el sentido de que muchas veces escuchamos, digamos, exposiciones, presentaciones sobre sitios prehispánicos, ¿verdad? Porque es lo que mayormente solemos excavar los arqueólogos, pero poco, digamos, hay mucho por hacer todavía sobre lo colonial. Entonces, agradecerte mucho por la exposición, felicitarte por el trabajo que han venido tú y tus colegas realizando. Y bueno, yo quiero preguntarte, por ejemplo, para futuras investigaciones, ¿cómo crees que contribuye de manera específica el trabajo realizado ahí en Riobamba? A ver, entre las cosas que voy a dejar como parte de la investigación es intentaré contextualizar todos los hallazgos de todos los colegas previos, especialmente de lo que estén más asociados a nuestras excavaciones. Pero básicamente voy a tratar de dar un contexto. Esto consideremos como la línea base para la siguiente investigación. A futuro vendrá alguien más y lo va a excavar y le ayudará esta contextualización, básicamente. Primero y segundo, la primera recomendación que le haría es no, nosotros excavamos en las calles, ya no excavemos en las calles, ya fueron excavadas, en otras palabras. Entender la ciudad, la antigua Riobamba ya será dentro de las propiedades de la gente que vive actualmente. Todos tienen cosas arqueológicas, saben que en su propiedad hay empedrados, saben que está debajo de esto hay algo más. Por lo tanto, la recomendación que daría es ir a las casas de los vecinos y ver qué hay. Eh, Ahora se está abriendo una posibilidad de que el municipio, que también tiene arqueóloga, haga un proyecto de unión entre lo que hemos dejado excavado, ya no se va a construir el parqueadero, por lo tanto será un tipo parque, le hagan un tipo malecón junto al río que llegue a la Merced, por ejemplo, a las ruinas. Entonces se va a hacer una unión entre estas dos áreas. Pero excavadas hay 5. El convento de San Francisco también está allí, está listo para ser visitado y hay muchos muros en las conceptas. Hay un muro de casi 2 metros que está allí y tiene 500 años parado. Entonces, hay que volver a excavar, pero desde otro punto de vista, no cerrado los ojos a ver qué aparece, sino con preguntas ya claras. ¿Qué pasó en casas de particulares versus a todo lo que sale dentro de los conventos, por ejemplo? Claro. Ideas. Es bueno, eso quiso devolver siempre con una mirada más fresca, ¿verdad? A estos sitios, ¿verdad? Para no seguir excavando de la misma manera, sino que enriquecerlo de otra forma. Y creo que ahí es muy positivo también este trabajo el de Logagira Torres que mencionabas, ¿verdad? Porque gracias a eso también es que eh, se sabía más o menos qué lugares excavar, qué lugares podían ser de interés. Es una forma, digamos, que debemos aplicar más seguido en las investigaciones. A mí me parece súper interesante el trabajo de Riobamba y no solo la tuya, obviamente de los otras 29 estudios que se han hecho. Porque, por ejemplo, la cuestión de la provincia de Tungurahua tenemos también el terremoto que sacudió a Mato que mencionaste, pero que no fue la única zona afectada. Tenemos también la zona de Pelileo, donde pasó algo muy similar con Cerro Busca, que parte fue el terreno, se vino abajo y fue el plato. Entonces, esa área también es un área que requiere en su momento que se hagan investigaciones. Y bueno, Fernando, en general, creo que sería bueno, por una parte, que les cuentes a las personas que tienen dudas de qué va a pasar con estas zonas excavadas a posterior, si se van a quedar, van a volver a ser cubiertas con tierra para mantenerlas de esa manera, o van a haber zonas en las que
quede eso abierto para que el público lo pueda ver. Aparentemente, la arqueóloga del municipio está gestionando para construir un tipo parque o una zona de exposición, ¿ya? Eh, en este momento está abierto, está cercado, está protegido para que la gente no vuelva a meterse a excavar, pero obviamente al pasar de los tiempos se está afectando por el sol. Es un año con bastante sol, por lo tanto, aunque sea piedra, se ve que se está afectando, se está erosionando rápidamente. Entonces, si me dices hasta que se dé, volverlo a excavar, te diría sí, porque yo estoy viendo el daño. Pero eso también tiene que ver con las acciones que tenga el municipio. Si define muy bien qué es lo que quiere hacer, empieza a trabajar ya con restauración, poner techado y empezar a abrir al público y sería mucho más práctico para eso. Pero ya es manos de la alcaldía. Aparentemente sí lo van a exponer, aparentemente sí. Es bueno saber, digamos, que la decisión realmente no recae solo en el arqueólogo, ¿verdad? Sino que ya es una cuestión, una decisión del municipio. Y finalmente, para aquellos que están interesados en arqueología, que trabajan en arqueología, los estudiantes, digamos, que tenemos en Sport, ¿cuáles serían tus recomendaciones basadas en la experiencia que te ha dejado Riobamba en general y otros proyectos? Eh, en parte salgo de mi experiencia de tantos años que trabajo en esto. Yo no parto cerrado los ojos a ver qué sale, es decir, yo no excavo por excavar. Yo salgo leyendo. Si yo digo vine en febrero a trabajar acá, yo realmente excavé en abril. En un mes leí todo, procesé todo, traté de saber qué es lo que había para prepararme geológicamente en hallazgos, en hacer los contactos con los investigadores previos para que me den sus dudas y sus recomendaciones. Es decir, a este país le falta sistematizar su información arqueológica y cada proyecto es un intento de hacerlo. Pero también me encontré con la realidad de que estamos en un sitio histórico y que hay mucha información histórica que yo no manejo. Por lo tanto, hasta descubrir dónde están los planos, a descubrir y leer archivos, eh, hasta que un historiador estuvo trabajando un poco más cerca con nosotros, fue estar a ciegas, básicamente. Y tenemos que saber y tener la precaución y tener la confianza de decir, no conozco todo, tengo que hablar con expertos para saber que no la voy a estar dañando, ¿ya? Porque puedo estar afectando algo. Y en ese sentido, la presencia de historiadores, obviamente, es fundamental para proyectos coloniales. Y en casos como estos, que tenemos que abrir toda una ciudad, lo mínimo que tenemos que tener es un plano para saber qué hay, ¿ya? Pero siempre hay la duda, ¿por dónde están las órdenes religiosas que deben tener planos de dónde están sus casas? O que habían, ellos escribían todo, debe estar allí, en algún lado. Mi idea ahorita es tratar de reconstruir todo con todo lo que han hecho los colegas en 40 años. Y voy a tratar de montar en manera de shape lo que hizo este investigador en los 80, con los 90, con los 2000 y tratar de reconstruir la ciudad. Porque a mí me llegó toda la información. En otros lados, por ejemplo, ahorita se están haciendo arreglos de las calles en Guamote, que es la siguiente ciudad. Yo le ayudé a una colega a buscar información y no hay nada. Y básicamente debe ser igual que acá. También tuvo que haber sido afectado por el terremoto, pero ahí no tenemos ninguna información arqueológica, por lo menos histórica, muy seguramente sí. Y entonces es un problema. Es decir, a los estudiantes que lean que quieran irse a una investigación o prehispánica o colonial, que al final es lo mismo, lo que sí tienen que es prepararse con toda la información. A veces es aburrido leer cosas de otros colegas, pero nos toca prepararnos con todo lo que salga de una zona. Te agradezco muchísimo, Fernando. Creo que es una excelente recomendación porque al final del día, como dices, nosotros no excavamos por excavar. Nuestro rol tampoco es ser huaqueros, ¿verdad? De Así encontrar es. piezas para ponerlas a la vista del público y ya. Nuestra tarea es, como investigadores, ¿verdad? Ya sea desde la academia o sea desde empresas, alguien tiene que hacer ese trabajo. Y es bueno reconocer que nosotros no sabemos todo,
de conocer que hay áreas que nos pueden estar faltando y enriquecernos de lo que otros colegas saben, ¿verdad? Por algo nuestra disciplina es multidisciplinaria. Gracias. Y a su vez, me parece muy bueno recomendar a los estudiantes que antes de ir a excavar en una zona, hagan una investigación profunda de la literatura que hay, ¿verdad? Incluso piensen en otros recursos adicionales de información que tal vez no han sido investigados, que pueden más bien arrojar una luz importante en nuestros estudios. Te agradezco muchísimo, Fernando, por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación, esta charla, los datos, el texto que me dejas para los estudiantes. Muy enriquecedor. Muchísimas gracias Gracias a ti. y bueno, que tengas una buena tarde y a todos los demás también que pasen bien. Muchísimas gracias. Saludos a todos.